Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Daniela Vázquez y en este video vamos a tratar el tema de la resistencia eléctrica. Pero primero, antes de conocer qué es la resistencia eléctrica, debemos saber qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento de cargas negativas, los electrones, que se mueven a través de un espacio dentro de un material. Lo podemos comparar con un flujo de agua que pasa a través de una tubería. El flujo de agua en la corriente eléctrica viene a ser un flujo de carga, o sea, un flujo de electrones. Y así como el flujo de agua depende de la altura que hay entre dos puntos, el flujo de carga depende de la diferencia de potencial que existe entre dos puntos. La corriente eléctrica se produce debido a que existe una diferencia de potencial y los electrones circulan de una terminal negativa a una positiva. Ahora sí, ¿qué es la resistencia? Cuando hablamos de resistencia eléctrica nos referimos a una magnitud que mide qué tan difícil se le hace a los electrones transportarse dentro de un material. Todos los materiales ofrecen cierta oposición a un flujo de carga. Como sabemos, nosotros podemos clasificar a los materiales en varios grupos dependiendo de las propiedades, como tenemos a los materiales conductores, que son los que permiten un flujo más fácil de las cargas a través de ellos. Como por ejemplo tenemos a la mayoría de los metales como el oro, la plata, el bronce. E incluso en estos materiales en los que resulta mucho más fácil que los electrones se transporten, va a existir una resistencia. O sea, va a ser una muy pequeña resistencia, pero va a existir. Esto se da debido a que no existe ningún un material perfecto. O sea, no existe una superficie totalmente lisa, siempre va a haber cierto tipo de rugosidad, podríamos verlo como alguna impureza que existe, en el cual los electrones van a chocar y van a perder energía debido al roce. Ahora, imagínense, si en los materiales conductores existe resistencia, ¿qué sería de los materiales aislantes, en los cuales es casi imposible que exista un flujo de electrones? Por ejemplo, tenemos el caucho y la madera. Pero, ¿qué es lo que sucede a nivel microscópico cuando fluye unas cargas a través de un material? Bueno, vamos a suponer que este es un cable y yo quiero que por este cable fluyan ciertas cargas. Entonces, el flujo de estos electrones en el transcurso de todo este recorrido va a encontrarse con obstáculos. Estos pueden ser átomos o electrones del mismo material, los cuales van a dificultar su paso. Y los electrones que yo estoy haciendo que fluyan van a chocarse con estos obstáculos, perdiendo energía debido al choque o al roce, y esta se va a transformar en calor. Ya. Ahora, la resistencia viene determinada por cuatro factores: el tipo de material, la longitud, el área y la temperatura. Pero como todos los materiales tienen una temperatura constante, la resistencia se calcula como el producto de la resistividad por la longitud dividido para el área. ¿Qué es la resistividad? La resistividad es una propiedad de la materia. Esta viene dada por la estructura molecular que tienen los materiales. Es una particularidad propia de cada uno de los materiales. Esta es una magnitud la cual no depende de la longitud ni del área del material, ya que se encuentra en todo el material. Por ejemplo, yo tengo este trozo de alambre aquí, y nosotros vamos a ver estos puntitos negros. Estos puntitos negros representan la rugosidad, o en este caso la particularidad de este alambre. Y si yo aumento la longitud, pero sin ver la fórmula de arriba, sin ver esto, si yo aumento la longitud en este trozo de cable, vamos a ver que no es como que hayan disminuido o aumentado los puntitos, sino que es como que se han distribuido de manera uniforme dentro de todo este sector del cable, ¿no? Aumento y bueno, vemos que eso sucede. Ahora, si yo aumento el área, vamos a ver que sucede lo mismo. No es como que hayan disminuido o aumentado, sino que
se distribuyen de manera uniforme, ya que todo el material va a tener ese tipo de rigurosidad, por lo que ya es una propiedad del material, ¿no? Entonces, es proporcional a la resistividad. Quiere decir que si aumenta la resistividad, pues si tenemos una mayor resistividad, aumenta la resistencia. Ya. Y la resistencia también es proporcional a la longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta la longitud, va a aumentar la resistencia. Si disminuye la longitud, va a disminuir la resistencia. Pero, ¿por qué se da esto? O sea, ¿qué ocurre cuando yo alargo un alambre, supongamos, un cable? Bueno, lo que sucede es esto. Vamos a suponer que yo tengo este cable con los electrones adentro. Y bueno, yo aquí tengo uno más pequeño y aquí tengo uno más largo. Entonces, cuando yo quiero que fluyan estas cargas a través de todo este cable, en la de aquí las cargas van a tener una mayor distancia que recorrer que en un cable un poco más corto. ¿Ya? Entonces, si tienen una mayor distancia que recorrer, van a demorarse más tiempo y van a necesitar un mayor esfuerzo o trabajo para recorrer toda la distancia de este cable, por lo que se van, por ejemplo, a chocar más, van a perder más energía. Entonces, por eso es que aumenta la resistividad de este cable, ¿ya? Porque recordemos que o sea, no van a fluir del todo bien los electrones. Y la resistencia es inversamente proporcional al área. ¿Qué quiere decir que sea inversamente proporcional al área? Que si el área aumenta, la resistencia disminuye, caso contrario, si el área disminuye, la resistencia aumenta. Ya, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Porque si aumento área, ¿por qué disminuye mi resistencia? Bueno, lo que ocurre es que al aumentar yo área voy a aumentar el diámetro por ejemplo, este cable, va a tener más área, por lo que, por ejemplo, un flujo de carga va a tener mucho más espacio por donde puede recorrer. O sea, va a tener más lugares por los donde puede ir y ya no se va a chocar mucho con ciertas rigurosidades, sino que la carga va a tener eh, un mayor espacio para pasar. Ya. Y bueno, ¿en qué unidad se mide la resistencia? Pues como vemos, tenemos que nuestra resistividad tiene unidades de ohm por centímetro y nuestra longitud tiene unidad de centímetro y el área tiene centímetro, centímetro al cuadrado. Entonces, estos centímetros se van a eliminar y me va a quedar el ohm. Bueno, esto se mide en ohm debido al físico que descubrió la ley de Ohm y por eso tiene el nombre de Ohm. Y bueno, entonces eso es todo por el video de hoy acerca de la resistencia eléctrica. Así que nos vemos en el próximo video. Si no entendieron algo, ya saben, déjenlo en los comentarios, denle like, suscríbanse. Goodbye.